refiere? Bueno, en realidad hay varias versiones de cómo funciona esto en unidad, ¿no? Y una de las más populares se refiere a la protección que se brindaba el Imperio Romano, a los senadores romanos, ¿no? Para impedir que los gobernantes del turno puedan de alguna manera tomarlos presos o ir contra esos legisladores que se encargaban de velar por los intereses de la población, ¿no? del pueblo romano. Entonces ellos tenían una protección, una inmunidad, ¿no? Otro ejemplo es la crónica de un soldado romano también, estuvo de campaña en África del Norte, y él observó que en la población donde a una de las poblaciones donde él había llegado, los habitantes habían adquirido cierto grado de inmunidad frente a la mordedura de una víbora venenosa que también habitaba en esa zona, ¿no? Entonces él también habla de una respuesta de protección, una respuesta que le permitía a esos habitantes resistir mejor que venían a estos activos. En fin, como quiera que sea, cuando se habla de sistema inmune se habla de respuestas de protección, ¿no? El sistema inmune nos protege valiéndose de mecanismos que son propios de la respuesta innata, que básicamente consiste en la respuesta inflamatoria y la inducción del estado antiviral, y de la respuesta adaptativa, que se basa principalmente a través de la respuesta humoral, ¿no? Y a través de mecanismos mediados por la organización de células, que es la respuesta celular. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la respuesta inmune puede ser inadecuada, puede ser exagerada o puede persistir por tiempos indefinidos, ¿no? La respuesta inflamatoria exagerada o persistente termina dando lugar a la acumulación de mediadores, ¿no? Y de poblaciones celulares inflamatorias importantes que terminan produciendo, ¿no? moléculas y elementos que terminan destruyendo el tejido sano. A ese tipo de reacción o de respuesta le vamos a llamar reacción de hipersensibilidad. Kuhn-Siegel en los años 60 la clasificaron en 4 tipos. Bueno, y eso también lo vamos a revisar en un momento. Este señor, Edward Jenner, médico inglés, que vive entre el siglo XVIII y el siglo XIX, es considerado el padre de la inmunología, porque fue el primero que vacunó. En los tiempos de Edward Jenner, estaba la peste de la viruela. La peste es el término que se le daba a cualquier tipo de enfermedad infecto-contagiosa que se transmitía de forma masiva entre la población. Entonces teníamos la peste de la viruela, la peste de la sífilis, la peste de la gonorrea, y habían pestes, y habían pestes que se dejaban a la población. Y entre ellas la viruela. Edward Jenner se dio cuenta de que entre los ganaderos cuyas vacas habían tenido viruela de la vaca, viruela vacuna, la frecuencia con que se presentaban casos de viruela humana era menor, ¿no? Entonces supuso, porque todo partía de una observación, que existía algún elemento que tenía que ver con la viruela de la vaca que protegía al ganadero, ¿no? Bueno, hecha la observación, puso manos a la obra y lo que hizo fue un experimento. Tomó un niño y ese niño le inoculó
viruela de pústula de la vaca. Y una vez que más o menos estuvo seguro de que estaba protegido, procedió a inocularle pústula de viruela humana. El niño no se enfermó. El trabajo, por supuesto, acá hay asuntos, ¿no? No sean tímidas. Dejen la timidez a un lado. Bien, estábamos en que le había inoculado la viruela humana y que Jenner había publicado el trabajo y lo había presentado a la Real Academia de Medicina de Inglaterra. Fue maltratado porque como inoculaba a los humanos, se les ayudó, los científicos, en fin. Lo destrozaron al hombre y el hombre se exilió en Francia, donde su mamá se murió. Al cabo de varios años, reconoció el trabajo, ¿no? Y se reconoce que la vacunación es el principal aporte de la inmunología a la humanidad, ¿no? Los programas de vacunación han cambiado el perfil inmunológico del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de estas estadísticas norteamericanas, ¿no? Tienen que ubicarse en el año, ¿no? Si en 1921 habían 50 millones de americanos, ahora hay 800, ¿no? millones. En el año 1921, por ejemplo, se reportaron más de 200.000 casos de difteria. Para el año 2003, solamente uno. ¿Okay? Eso es producto de los programas de vacunación, ¿no? La viruela, que era una peste en el tiempo de muchos años, ¿no? Ya no hay casos de viruela. La viruela se considera una enfermedad erradicada. A mi generación nos vacunaron con la vacuna antivariólica. ¿Ustedes han recibido esa vacuna? No. La enfermedad se considera erradicada. Y hay otras que se consideran que están en vías de erradicación. Una de ellas es la polio. La forma paralítica de la polio, por ejemplo, en Estados Unidos, en 1952 se reportaron más de 21.000 casos. O sea, 21.000 pacientes paralíticos. ¿Ya? Para el año 2003, ¿no? Se está en vías de erradicación. ¿Ya? El caso más reciente, el de COVID-19. ¿No? Si no tuviéramos las vacunas, no podríamos reunirnos, ¿ya? Y de repente, muchos de los que estamos acá ya no estaríamos, ¿no? Bien, entonces la vacunación tiene un punto central en el tema de protección en general, y es el gran aporte de la inmunología. El sistema inmune tiene dos componentes, ¿no? Separados de una manera amplia, ¿no? Que es la inmunidad innata, que ustedes saben, y tenemos el otro componente que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata tiene sus sistemas. La inmunidad innata nos protege por dos tipos de mecanismos que podemos clasificarlos como no inducidos y los mecanismos inducibles, ¿no? En los no inducibles tenemos el sistema de barreras, ¿ya? La piel, para empezar, permanentemente está aislándonos de los gérmenes y los elementos que de alguna manera pueden hacer daño al organismo. Y las células, los elementos de la piel, permanentemente están produciendo moléculas y otras sustancias que tienen la capacidad de neutralizar gérmenes u otras partículas que pudieran hacernos daño permanentemente. ¿Ya? Lo mismo pasa con las mucosas. Las
temas mucosos permanentemente están produciendo el moco permanentemente remueve antígenos que de alguna manera podrían lesionar, ¿no? Y no solamente el moco, producen moléculas de defensa que tienen capacidad microbicida, liberan o transportan anticuerpos, especialmente de tipo IgA, y son capaces de producir una multitud de elementos que tienen la capacidad de neutralizar y eliminar diferentes tipos de antígenos. Dentro de los componentes celulares de la inmunidad innata tenemos a las células, ¿no? Cuando el germen o el antígeno logra atravesar la barrera física, o sea, el tejido mucoso o la piel, entonces entran a actuar aquellos mecanismos que vamos a llamar inducibles, ¿no? Que dependen de las interacciones que se dan a través de receptores o de otras moléculas o de otros sistemas que tienen la capacidad de activarse como el complemento. Bien, las células representantes de la inmunidad innata son las células fagocíticas, dentro de las principales están los macrófagos, las células dendríticas, ¿no? Hay otras células que son llamadas células accesorias, justamente porque también tienen un rol muy importante dentro de los mecanismos de defensa, como los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos, las plaquetas, ¿no? Las plaquetas son una fuente muy importante de mediadores proinflamatorios, ¿ya? Y tenemos además otro grupo de células, ¿no? Que son las células linfoides innatas. Las células linfoides innatas se agrupan en tres, grupo 1, 2 y 3, y en el grupo 1 se encuentra la naturaleza. ¿Ya? Una característica importante que tienen las células linfoides innatas del grupo 1 es su capacidad para producir interferón gamma. Bueno, y dentro de los sistemas principales que se activan al momento de interactuar con el antígeno, tenemos el sistema de complemento. En la respuesta innata hay dos vías que se van a activar. Una es la vía alterna, que es la más antigua, ¿no? Y la otra es la vía de las lectinas, que es activada por el reconocimiento de residuos de carbohidratos, que son sobre todo las bacterias, ¿ya? Las células de los mamíferos, de ahí nos incluimos nosotros, en su superficie no expresan carbohidratos. Las células de los mamíferos lo que tienen en la superficie de membrana básicamente es ácido ciánico, son células cianiladas. Y un grupo de citoquinas que podemos ubicarlas dentro de lo que es la inmunidad innata, ¿no? Que son producidas básicamente por los macrófagos. Muchas de estas citoquinas corresponden o se producen al momento de iniciar la respuesta inflamatoria 1. Tenemos factores procesural, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, 12, 18, etc. ¿Ya? La activación que se produce por parte de los que es desencadenado por los receptores que poseen las células de la inmunidad innata es, bueno, un tanto inespecífico. Los receptores de inmunidad innata no reconocen especificidades como lo hacen los receptores de los linfocitos. Eso lo vamos a tratar de definir más adelante. En la respuesta adaptativa, bueno, los linfocitos se caracterizan por el tema de especificidad y memoria. Los receptores de la inmunidad, los receptores de los linfocitos surgen por un proceso que se llama recombinación somática. El linfocito
Al linfocito se le presenta una secuencia molecular y lo que hace el linfocito es generar un molde, crear un molde que es el receptor. ¿Ya? Ese receptor, ese molde, solo lo puede hacer el linfocito que hizo el molde. La recombinación somática puede dar origen a 100.000 millones de receptores diferentes. De todas esas combinaciones, vamos a sacarse la tinta, de todas esas combinaciones, solamente se selecciona una. ¿Qué posibilidad hay de que otra célula seleccione la misma recombinación? Entre 100.000 millones. Es prácticamente imposible. Quien puede producir el mismo receptor, o sea, fabricar el mismo molde, es el linfocito que recombinó y las copias de ese linfocito, o sea, la clona. Los receptores de la inmunidad adaptativa son clonales. Lo hace el linfocito, el original, y las copias de ese linfocito original, la clona. En teoría pueden reconocer 100.000 millones de antígenos diferentes. En cambio, en el caso de la inmunidad innata, los receptores son heredados. El receptor tipo TOL1 es un receptor de inmunidad innata. Está por acá y así. Los receptores de inmunidad innata son de línea germinal y la secuencia molecular está en el genoma, en el ADN, y es exactamente la misma para toda la población mundial. La secuencia genética del receptor tipo TOL1 es la misma para todo el mundo. ¿Cuántos antígenos diferentes puede reconocer pueden reconocer los receptores de inmunidad innata? Alrededor de 1.000. ¿No? O sea, su diversidad es restringida. La inmunidad innata reconoce 1.000, la inmunidad adaptativa reconoce 100.000 millones. ¿No? 100.000 millones. ¿Cuál es la diferencia además? ¿No? Los antígenos que reconocen los receptores de inmunidad innata son compartidos por millones de gérmenes. Es la misma secuencia molecular. El receptor de inmunidad innata le dice a la célula que es una bacteria, que es un gram negativo, pero no le dice qué gram negativo es. Quien sabe qué gram negativo es la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Bien, la inmunidad adaptativa se caracteriza porque durante el proceso de diferenciación celular se generan células de memoria, linfocitos T y B de memoria, y esos linfocitos T y B de memoria tienen la capacidad de responder más rápidamente, con más potencia, y las respuestas son de mayor duración, ¿no? Esa es la respuesta secundaria que es característica de este componente de la respuesta inmune. ¿Ya? La capacidad extraordinaria corresponde a la característica que tiene de poder hacer miles de millones de receptores diferentes. Entonces tenemos, para terminar, en el gráfico los componentes, ¿no?, de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, ¿no? La inmunidad innata nos protege permanentemente a través del sistema de barreras, y si este es rebasado, tendrán a activarse los sistemas inducibles, ¿no? Y entre los sistemas inducibles tenemos la activación de células de la inmunidad innata. ¿Okay? Acá tenemos eosinófilos, macrófagos, células dendríticas. La inmunidad adaptativa, para activarse, necesita que le presenten el antígeno. Y quien le presenta el antígeno es la célula de la inmunidad innata, una célula especializada
que es la célula dendrítica. La presentación antigénica activa el linfocito T, ¿ya? Y después el linfocito T va a colaborar con el linfocito B para activar. Los linfocitos forman células, o sea, activados, se van a diferenciar y van a generar una población de células que van a ser los efectores que van a participar de la remoción de los gérmenes o de los antígenos o del daño que se haya generado, y otra población que van a ser las células de memoria. Y eso va a ser así para los linfocitos T y también para los linfocitos T. Las características de cada componente de la respuesta inmune, la especificidad es para el adaptativo, la diversidad es para el adaptativo, yo lo expliqué, la memoria es para el adaptativo, yo lo expliqué, y la característica de no generar problemas de autoinmunidad es característico de la respuesta adaptativa. Los receptores de la inmunidad adaptativa no reaccionan o no reconocen secuencias antigénicas que son expresadas por células sanas. No lo hacen. En cambio, sí sabemos que hay linfocitos que son capaces de activarse contra células sanas y generar respuestas autoinmunitarias, ¿no? De ahí surgen los problemas autoinmunes. Problemas transnacionales autoinmunes son consecuencia de una desregulación, ¿no?, de las células autorreactivas, en este caso los linfocitos, ¿no?, que son el componente de la inmunidad adaptativa. Otros componentes, las barreras celulares y químicas, bueno, tienen cosas, por el caso de la inmunidad innata, y tenemos a los linfocitos en la inmunidad adaptativa. Dentro de las poblaciones de linfocitos hay un grupo especial, ¿no?, que tiene la capacidad de incluirse en los tegumenios, ¿no?, tanto en la piel como en los epitelios mucosos. Y estos linfocitos son los linfocitos de tipo CD8, ¿ya?, que al incluirse se transforman en linfocitos intraepiteliales. Como les dije hace un momento, en las mucosas, la célula epitelial mucosa tiene la capacidad de transportar y liberar anticuerpos a la luz del órgano mucoso, ¿no?, especialmente anticuerpos de tipo IgA. Las proteínas o los sistemas de moléculas que son característicos de cada sistema complemento, ¿no?, para el innato, y los anticuerpos para el adaptativo, y los grupos de células que ya se los comenté hace un rato. En la inmunidad adaptativa, los linfocitos tienen una característica que es la división de labor. Cada población de linfocitos tiene un rol, ¿no?, en la inmunidad, en la respuesta inmune adaptativa. El linfocito B, su rol es producir anticuerpos, y la función principal del anticuerpo es la de neutralizar antígenos y toxinas, ¿ya? El linfocito T, el helper, tiene por función activar los mecanismos de respuesta específicos para el antígeno que se le ha presentado, ¿no? Si se le presenta el antígeno de una bacteria intracelular, bueno, activará a los macrófagos, ¿no? Si se le presenta el antígeno de un parásito, activará a eosinófilos al final. O sea, es un organizador. No participa directamente en la eliminación del patógeno, sino comanda, digamos así, un conjunto de células y estimula la producción de un conjunto de moléculas que permite eliminar el daño. Y el citotóxico, ¿no?, ese linfocito TCD8 activado, se encarga de reconocer células que están infectadas o células transformadas. Cuando hablamos de células transformadas nos referimos a células neoplásicas, ¿no?, para eliminarlas. Vamos a revisar lo que es respuesta innata rápidamente.
Ya les he adelantado bastante, ¿no? La inmunidad innata es la primera línea de defensa, ya lo dije, es la que permanentemente nos está protegiendo y es la que va a colaborar con la activación del sistema inmune adaptativo mediante un proceso que se llama presentación antigénica. La presentación antigénica la hace la célula dendrítica, ¿no? Y en el proceso de presentación antigénica define cómo se va a activar ese linfocito, ¿ya? La forma como la presentación antigénica tiene dos componentes importantes. Uno es la interacción membrana-membrana, ¿no? Que va a generar una señal que depende de la naturaleza del antígeno, y esta presentación va acompañada de la presencia de mediadores que son interleuquinas. Las interleuquinas también van a acompañar y van a guiar la activación de los linfocitos, ¿no? Y estas señales van a terminar dando lugar a la generación de las subpoblaciones efectoras, HEMPER1, HEMPER2, HEMPER17, ¿ya? Los receptores que utilizan las células de la inmunidad innata los vamos a llamar receptores de reconocimiento de patrones, y estos receptores interactúan con secuencias moleculares que están presentes en los gérmenes, ¿no? Y que tienen la característica de ser invariables y son compartidas por millones de gérmenes. A esas secuencias moleculares las vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Okay? Los receptores de reconocimiento de patrones interactúan con PAMs, ¿no? Entonces, en el gráfico tenemos, por ejemplo, cómo es el tema de la respuesta innata, y al final tenemos la respuesta adaptativa. Una vez ingresa el antígeno o el germen y atraviesa las barreras, la inmunidad innata va a activar los mecanismos invisibles. Entonces teníamos, por ejemplo, complemento, y después tenemos la activación celular. La activación celular depende de la actividad de los receptores de inmunidad innata. Acá tenemos tres ejemplos: receptores tipo TON, receptores tipo NON y receptores tipo RIG, ¿ya? Estos son receptores de membrana, estos son receptores citosólicos. La activación de estos receptores termina dando lugar a la transcripción de genes, ¿ya? Y la transcripción de genes se va a traducir, por ejemplo, en la producción de citoquinas, que son citoquinas mayormente de la respuesta inflamatoria aguda. Si son bacterias, ¿no? Los inventamos. Si tenemos virus, la transcripción genética va a estar orientada más a la producción de interferones del tipo 1. Y en el caso de los linfocitos B, hay una población de linfocitos que es la B1, que al interactuar con los gérmenes se activa y produce de forma espontánea anticuerpos. El anticuerpo que produce es IgM. ¿Okay? Bien. ¿Qué otra particularidad tiene la inmunidad innata? Que la respuesta no se sostiene en el tiempo. Tiende a tener un declive. Entonces, si el estímulo antigénico persiste y el microbio, por ejemplo, no es removido por los mecanismos de la inmunidad innata, se necesita la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es activada por el mecanismo de presentación antigénica. ¿Quién presenta el antígeno? La célula dendrítica. ¿Ya? Y hay otras células que van a colaborar, que van a producir mediadores que permiten que los linfocitos puedan ser activados. La célula dendrítica presenta el antígeno a los linfocitos T, el linfocito B también se activa y recibe la colaboración del linfocito T, y como consecuencia de esto vamos a tener la activación con la formación de las poblaciones efectoras y la activación de la formación de linfocitos B productores de anticuerpos. Se van a formar
células efectoras, células de memoria, y vamos a tener que la respuesta inmune se va a complementar, ¿no? Y va a permitir que el germen pueda ser erradicado de manera eficiente. Bueno, ya les hablé acerca de los mecanismos de la inmunidad innata, los mecanismos inducibles, los mecanismos inducibles, creo que ya no es necesario estar redundando en lo mismo. Los no inducidos, bueno, piel, mucosas y las barreras fisiológicas. ¿Ya? Hay una serie de mecanismos que actúan como sistemas de protección. Por ejemplo, el hecho de estornudar permite eliminar, ¿no?, las partículas que puedan haber ingresado a la parte del tracto aéreo superior, ¿no? La tos permite remover el moco, que también contiene partículas. En caso del colon, por ejemplo, la flora comensal es una población microbiana que es muy eficiente capturando nutrientes, y eso hace que los patógenos no puedan proliferar con facilidad, ¿no? Los patógenos son eliminados por inhibición. El hecho de mencionar también lava la vejiga e impide que las bacterias o los gérmenes puedan asentarse en las mucosas, y así por el estilo. En conclusión, al sistema de barreras hay que protegerlo, ¿ya? Cuando se forman soluciones de continuidad, entonces vamos a tener que los gérmenes pueden asentarse y comenzar a infectar. El germen puede colonizar, el germen puede infectar, ¿no? Una de las causas, por ejemplo, de generación de soluciones de continuidad es bañarse con agua caliente, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que les gusta convertir la casa en un baño sauna, ¿no? Ahora que hace frío, mete el agua caliente y convertimos el baño en una cámara de vapor y la casa en un sauna. El agua caliente seca la piel. El agua caliente seca la piel y hace que se produzcan grietas. Y esas grietas son aprovechadas por los gérmenes para infectar. Si uno se baña con agua caliente, debería usar después alguna cremita, ¿no?, que ayude a aumentarla. ¿Ya? En el caso de las mucosas, en el árbol respiratorio, por ejemplo, el hábito de fumar, ¿no?, destruye el epitelio mucoso y facilita la instalación de gérmenes que van a colonizar e infectar esos epitelios. Los mecanismos inducidos dependen de la actividad de los receptores de reconocimiento de patrones que van a interactuar con los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? La actividad de los receptores de reconocimiento de patrones puede dar lugar a la generación de un grupo de moléculas que se llaman factores de transcripción nuclear. Los factores de transcripción nuclear del citosol se trasladan al núcleo e inician la transcripción de genes asociados como respuestas de defensa. ¿Ya? Muchas de las moléculas que se producen después son interleuquinas de la respuesta inflamatoria aguda. Bien, acá en el gráfico tenemos la comparación entre lo que son los receptores de inmunidad innata y adaptativa. Como ven acá, tenemos tres gérmenes diferentes y hay una particularidad: los tres gérmenes comparten una misma secuencia antigénica. Ese es el patrón molecular asociado a patógeno, es el PAN. Es una secuencia compartida y que es invariable y que es compartida por millones de gérmenes. El receptor de inmunidad innata sabe que se trata de un germen, pero no identifica qué germen es. ¿Okay? Es un reconocimiento un tanto inespecífico. En cambio,
en la inmunidad adaptativa, el linfocito y también los linfocitos T y B producen una molécula que va a reconocer la estructura específica. Esta molécula solo la puede producir el linfocito que hizo la recombinación, ¿ya? Y sus copias, o sea, la clona. Otro linfocito no lo puede hacer. Entonces, estos surgen por recombinación somática y estos son heredados. Estas secuencias moleculares son igualitas en toda la población mundial. Son heredadas, están en ADN. Bien, los PAN, la definición, ¿no? Son estructuras muy conservadas, son repetitivas, tienen esa característica, ¿ya? Y estas secuencias moleculares son reconocidas por los receptores de reconocimiento de patrón, ¿ya? O receptores para PAN. Estos receptores para PAN tienen una particularidad, que se van a ubicar, son ubicuos, ¿no? Vamos a encontrar receptores en las membranas extracelulares, en las membranas endosómicas, en los fluidos intracelulares y también en los fluidos extracelulares. Acá hay ejemplos de PAN, ácidos nucleicos, ¿no? El RNA de cadena simple. El RNA de cadena doble, por ejemplo, es una secuencia antigénica que solo tiene el virus, nada más. El DNA CpG es un DNA no metilado que es característico de virus y de bacterias, ¿ya? Las proteínas, los filis y las flagelinas también son secuencias invariables. El lipopolisacárido, el lípido, el lipopolisacárido no cambia, es exactamente el mismo. Lo mismo sucede con secuencias moleculares que posee el ácido lipoproteicóico de los gram positivos. Carbohidratos, les decía que las células de los mamíferos son celiadas, ¿no? En cambio, en las bacterias tenemos carbohidratos. Los receptores de inmunidad innata, los receptores de reconocimiento de patrones, también son capaces de identificar células del organismo que de alguna manera hayan tenido algún tipo de daño. A esas células que expresan moléculas asociadas a daño celular, a las moléculas que son expresadas porque la célula tuvo algún daño celular, los vamos a llamar patrones moleculares asociados a daño, ¿ya? Y también desencadenan respuestas inflamatorias. Por ejemplo, las proteínas de choque térmico, la presencia de cristales en la gota, la presencia de cristales de urato monosódico, también desencadena la activación de moléculas de inmunidad innata. La expresión de moléculas que normalmente se encuentran en el núcleo. Hay situaciones en las cuales el daño celular compromete también al núcleo y comienzan a expresarse moléculas sobre la membrana que indican que el núcleo celular se dañó. Eso también se comporta como un patrón molecular asociado a daño y es reconocido por receptores de la inmunidad innata porque terminan activando respuestas inflamatorias. Dentro de las células, perdón, de las moléculas, esto lo vamos a ver en un seminario, dentro de las moléculas, los receptores de inmunidad innata tenemos los receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL son receptores de membrana, ¿no? Que se van a ubicar en las membranas extracelulares e intracelulares. Son 13 moléculas, como acá dice 11, en el humano hay 9. ¿Ya? En el humano hay 9. Los receptores que se expresan en las membranas extracelulares tienen la característica de interactuar con secuencias antigénicas que se ubican en la parte externa de los gérmenes o de las partículas antigénicas, ¿ya? Y hay otro grupo que está en las vacuolas endosómicas, ¿no? Estos receptores que están en las vacuolas endosómicas
interactúan con ácidos nucleicos. RNA de cadena simple, cadena doble y también con DNA CPG. Los receptores tipo TOL tienen dos componentes. Uno es el dominio de reconocimiento, que interactúa con el germen, y el otro es un dominio citosólico, que es el dominio de activación. El dominio de activación lo vamos a llamar secuencia homóloga al receptor de interleuquina 1 o dominio T. Ahí tenemos al receptor tipo TOL, el extracelular, ¿no? Está acá, está interactuando con un germen, y acá está su dominio de activación en la secuencia TIR, y el endosómico en la vacuna endosómica, y tenemos el dominio de reconocimiento y el dominio activador TIR. Y acá hay dos ejemplos de receptores citosólicos: el receptor tipo NOT, ¿no? Que aquí también su dominio de reconocimiento, y los dominios de activación de oligomerización. Y acá hay un receptor tipo RIG que se especializa en el reconocimiento de RNA de los gérmenes. Los receptores tipo TOL, el reconocimiento o la interacción, la secuencia de activación del receptor tipo TOL comprende la formación de dímeros. O sea, una vez que se inicia la actividad de señalización, los receptores tipo TOL se juntan en pares, ¿no? Y estos pares pueden ser del mismo receptor o de receptores diferentes. Para el caso de los lipopéptidos, por ejemplo, tenemos heterodímeros, ¿no? Tipo TOL 1, tipo TOL 2, y tipo TOL 2, tipo TOL 6. Y para las otras situaciones tenemos homodímeros, ¿no? Un buen ejemplo es el de tipo TOL 3, que activa secuencias de mecanismos de defensa cuando hay presencia de RNA viral de cadena doble. Se forma un homodímero tipo TOL 3 que inicia la activación celular. Bien, la expresión de los receptores tipo TOL es básica, ¿no? Prácticamente todas las células del organismo van a expresar receptores tipo TOL, pero el patrón de expresión de los receptores depende del tipo de interacción que vaya a tener la célula o de a qué germen se va a exponer. Por ejemplo, en el caso de los queratinocitos, ¿no? Los queratinocitos prácticamente expresan todos los receptores TOL de membrana, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque los queratinocitos están expuestos o interactúan con gérmenes que están en el ambiente. Entonces tienen que tener un repertorio de reconocimiento amplio. Las células que están en los órganos internos tienen una expresión molecular más restringida. Depende del tipo de exposición que vaya a tener, ¿ya? Entonces, las células encargadas de iniciar la respuesta inflamatoria, bueno, de inmunidad innata, como los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos, de repente son los que expresan una mayor variedad de este tipo de receptores. Claro. Y como les decía, la actividad o la señalización mediada por este tipo de moléculas termina desencadenando la formación de mediadores que tienen que ver con la instalación de respuestas inflamatorias agudas o también la instalación de procesos de control de la respuesta viral, o sea, el estado antiviral, que son las dos formas como la inmunidad innata nos protege. Las señales que son generadas por los receptores tipo TOL van seguidas del reclutamiento y la activación de otras moléculas. Dentro de la vía de activación mediada por receptores tipo TOL tenemos dos moléculas que son proteínas adaptadoras, así las vamos a llamar, que son las que van a terminar dando lugar a la formación de los llamados factores de transcripción nuclear. Aquí tenemos
Una, que es el factor de diferenciación 1988 o 1088. Por esta vía vamos a tener la formación de este factor de transcripción nuclear que se llama NF-κB. Y el NF-κB promueve la transcripción de genes que tienen que ver con la instalación de procesos de respuesta inflamatoria aguda. Al otro lado tenemos a la molécula TRIP, que es una molécula adaptadora que lo que hace es promover la activación de otros factores de transcripción nuclear, que son los factores reguladores de interferón. Estas moléculas transcriben genes de interferón del tipo 1 y tienen que ver con la respuesta antiviral. Los dos tipos de activación no están desvinculados, ¿no? Porque el TRIP también puede inducir la formación de NF-κB por una vía independiente del 1088. El 1088 también puede dar lugar a la generación de factores reguladores de interferones por una vía independiente del TRIP. ¿Ya? La respuesta inmune no es una respuesta de eventos aislados, es una respuesta coordinada, es una respuesta integrada. Y al final, de forma grosera, vamos a tener esto, que se va a instalar la respuesta inflamatoria aguda, que se va a caracterizar por la presencia de citoquinas, la respuesta inflamatoria aguda, moléculas quimiotácticas que están orientadas a reclutar células de la respuesta inflamatoria aguda. Los endotelios van a cambiar su expresión y van a comenzar a mostrar moléculas de adhesión que permiten que los leucocitos pueden adherirse y extravasarse, y también se van a expresar moléculas de coestimulación que van a facilitar la activación de los linfocitos T. Y por el lado de los factores reguladores de interferones vamos a tener la instalación de este estado de respuesta, que es el estado antiviral, que es un estado de no replicación celular, que va acompañado de la producción o aparición de enzimas que tienen la capacidad de degradar productos virales e impedir la replicación de los mismos, ¿no? Esto depende de la transcripción de los genes de interferones de tipo 1. Y estos interferones, una vez que son liberados, van a actuar sobre las células vecinas, su acción de paracrina, induciendo la aparición de ese estado que se conoce como estado antiviral. Otros receptores, bueno, tenemos los receptores citosólicos, los tipo NOT, los vamos a ver en su momento. Hay un grupo de receptores tipo NOT que forman unos complejos oligoméricos que tienen la capacidad de generar formas activas de interleuquina 1 e interleuquina 18. Estos complejos moleculares se llaman ribosomas. Tenemos los sensores de DNA. Estos sensores tienen varias de las respuestas mediadas por ese tipo de moléculas dependen de la activación de una molécula adaptadora que se llama STING, ¿no? Que está asociada a la producción de interferones de tipo 1. Y hay otras moléculas o otros sensores de DNA que pueden activar, ¿no?, la formación de factores reguladores sin la colaboración de la molécula STING. Tenemos los receptores tipo RIG que interactúan con el RNA y también generan la activación de factores reguladores de interferón. Y al final tenemos los receptores de leptina tipo C que están orientados a interactuar con residuos de tipo carbohidrato, ¿no? Que repito, esto solamente lo expresan las bacterias, ¿ya? Los gérmenes. Las células de los mamíferos no expresan por